La protección de datos personales es una de las ramas jurídicas más importantes de la actualidad. A causa de ello, el Reglamento General de Protección de Datos entró en aplicación en mayo del 2018, el cual cuenta con un alcance extraterritorial que obliga a las instituciones públicas y privadas de todo el mundo a cumplir sus disposiciones. En este contexto, el Ecuador acaba de aprobar su Ley Orgánica de Protección de Datos el 10 de mayo del 2021, con disposiciones similares al RGPD. Si bien hay 2 años de transición para la aplicación de la ley, las instituciones públicas y privadas deben prepararse, entendiéndose que no es solo un asunto jurídico, sino principalmente de gestión de riesgos para la protección de derechos y libertades. El artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. ¿Sabes lo que significa y qué implicaciones tienen? Pues en esta ocasión te explicaré brevemente en qué consiste la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que se aprobó en Ecuador en el año 2021. Esta ley busca garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos a que se resguarden sus datos personales, también a poder acceder libremente a dicha información y a decidir sobre ella. Pero hay 4 conceptos básicos que debes entender primero. Los datos personales, el primero, que son todos los datos que te identifican o que permiten identificar a una persona natural. El titular, que es toda persona natural, que no sea una empresa, con datos sujetos a tratamiento. El tratamiento es justamente el uso de datos de personas naturales de cualquier forma. El consentimiento es el que permite al titular manifestar con voluntad libre e informada la autorización de que sus datos sean tratados por un responsable. ¿Cuándo se aprueba esta ley? En mayo del 2021. Y el territorio es el Ecuador. Pero ¿quién debe cumplir con la ley de protección de datos? Toda empresa o entidad pública o privada domiciliada en Ecuador que tenga y o maneje datos personales debe cumplir con esta normativa. ¿Por qué el consentimiento es necesario? Este consentimiento es necesario porque es un derecho constitucional, incluido el acceso y la decisión sobre el uso de esta información. Unos cuantos ejemplos de los derechos que tienes sobre tus datos personales son el derecho a la información, el derecho de acceso, derecho de eliminación, derecho de oposición y el derecho de portabilidad. Pero, ¿y qué pasaba antes de la ley? ¿Qué pasaba con nuestros datos? Si estás pensando que antes de que este entre en vigencia, tus datos personales no estaban a buen recaudo, pues no estás en lo correcto, y te explicaré por qué. El artículo 66 de la Constitución de la República, en su numeral 19, reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, incluyendo el acceso y la decisión sobre esta información y datos de este carácter. Básicamente, la Constitución ya aseguraba la protección de datos como un derecho y que se respetaran. Por ello, dentro de la protección de datos, creemos conveniente que uno de los casos más importantes es el tema de la pornografía infantil. La pornografía infantil en Ecuador, al igual que en la mayoría de los países, es un delito grave y está completamente prohibida. Se refiere a cualquier representación, ya sea en imágenes, videos, material impreso o digital, que involucre a menores de edad en actividades sexuales, explícitas o de contenido sexualmente sugerente. La legislación ecuatoriana establece medidas legales estrictas para prevenir, sancionar y combatir la pornografía infantil. Aspectos claves: penalización, protección de las víctimas, colaboración internacional, denuncia. Es importante destacar que la pornografía infantil es un delito grave que viola los derechos de los niños y niñas y su combate es fundamental para proteger a los menores de edad y asegurar su desarrollo seguro y saludable. La pornografía infantil es un fenómeno complejo que tiene múltiples causas y factores que contribuyen a su existencia. Algunas de las causas comunes son intereses sexuales desviados, comercio y lucro, acceso anónimo e internet, explotación sexual, desigualdad y pobreza, falta de legislación y aplicación efectiva de la ley. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, en sus artículos 103 y 104,
establecen la penalización de manera significativa a la producción, difusión y participación en la pornografía infantil. La comercialización de pornografía como utilización de niños, niñas y adolescentes tendrá una pena privativa de 10 a 13 años. Además, en el artículo 168 del COIP, menciona que la persona que le muestre a un niño, niña o adolescente material pornográfico será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Además, en el artículo 162 del COIP establece que utilizar a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 65 años o personas con discapacidad para obligarlos a exhibir su cuerpo es un delito y tendrá de 10 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el artículo 173 establece 3 puntos. Quien utilice medios electrónicos o telemáticos para proponer concretar un encuentro con un menor de 18 años y acompaña esa propuesta con acciones que buscan un acercamiento con fines sexuales y eróticos, tendrá pena privativa de 3 años. Asimismo, si el acercamiento se logra mediante coacción o intimidación, la pena será de 3 a 5 años. De igual manera, si una persona, suplantando la identidad de otra o utilizando una identidad falsa a través de medios electrónicos, será castigada con una pena de prisión de 3 a 5 años. Finalmente, el artículo 178 del COIP establece que se considera una violación a la intimidad el acceso, interceptación, examen, retención, grabación, reproducción, difusión o publicación de datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos. Esta acción está penalizada con una pena de 3 años de prisión. Sin embargo, existen excepciones en los casos en que la persona divulgue grabaciones en las que ella misma participa o cuando se trata de información pública según lo establecido en la ley.